Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 2. Capítulo 3, el enviado y la reunión. Varios días habían pasado desde que había nombrado a mi pseudo gabinete de Quijins. Tal como ellos habían dicho, las cosas parecían ir bien entre ellos y los hobgoblins, incluido Rigurd. Showey le estaba suministrando materias primas a Suna, y ella ya estaba exitosamente hilando el hilo de seda con ellos. La tela que produjo la había convertido en el objetivo de asombro de las goblinas de la aldea. Lo que tenía sentido. Comparado con el cáñamo simple de la era goblin, esto estaba en una dimensión completamente diferente. Suna ahora estaba instruyendo a las goblinas bajo el liderazgo de Lilina, incluyendo a Aruna, en el arte de la costura. La Quijin ahora se desempeñaba como jefa del taller de ropa. Ella también estaba trabajando estrechamente con el armero Garm, intercambiando opiniones sobre cómo hacer ropa cómoda y tratando de mejorar sus resultados. No pasaría mucho tiempo antes de que tuviéramos disponible una línea de ropa formal y cotidiana. Lo esperaba con ansias. De modo muy parecido, Kurobe estaba dirigiendo nuestra forja de armas. Era una experiencia de aprendizaje para él y para Kaijin, y ambos eran los mejores artesanos para ello. Kaijin estaba más concentrado en supervisar nuestros esfuerzos en la producción en masa. No es como si una sola persona tuviera la resistencia para golpear el metal todos los días durante semanas, pero él aún tenía una gran cantidad de conocimientos que cosechar. Probablemente pensó que era mejor dejar los detalles de la fabricación de armas a Kurobe mientras él se enfocaba en sus pasiones en el ámbito de la investigación. Ya estaba produciendo resultados. Lo sorprendí cuando estaba hablando con Kurobe sobre algún tipo de arma que los goblins pudieran usar mientras montaban. Con suerte, ellos seguirían siendo un equipo sólido por un buen tiempo. Showey, mientras tanto, estaba liderando un pequeño grupo de hobgoblins mientras construían una especie de red de seguridad en la ciudad, con dispositivos a pequeña escala que sonaban como una alarma cada vez que alguien se acercaba. Al mismo tiempo, él estaba constantemente reuniendo información y transmitiéndola a mí según fuera necesario. Eso era gracias a replicación, la cual Showey ahora podía usar para crear hasta 6 clones de él al mismo tiempo. También podríamos mantenernos unidos a través de comunicación de pensamiento, y dado que no parecía haber ningún límite de distancia para estos clones, él podía enviarlos a través de la Tierra para realizar el espionaje según fuera necesario. Vale la pena señalar que los clones generados a través de replicación tenían exactamente tanta habilidad en batalla como sus cuerpos originales. La diferencia radicaba en la resistencia, o falta de ella. Los clones no tenían casi ninguna, de hecho, lo que significaba que carecían de energía para lanzar cualquier arte. Las habilidades eran otra cuestión, y usar habilidades como movimiento de sombra e hilo de acero pegajoso no era un problema. Hablando de cosas útiles. Las habilidades de Showey parecían más que un poco heredadas de las mías, en cierto modo, y él ya las había dominado por completo. En realidad, era interesante ver cómo diferentes personas podían usar las mismas habilidades con diferentes grados de maestría. No es como si yo fuera un tonto, no creo, era más como si Showey fuera un genio para ello. A decir verdad, en realidad había enviado 1 o 2 exploradores antes de contratar formalmente a Showey para el trabajo. La recolección de inteligencia era una parte fundamental de mi misión, y si los orcos y hombres lagarto actuaban de manera sospechosa, simplemente no podía suponer que nuestra parte del bosque estuviera a salvo. Sin embargo, los hobgoblins seguían siendo novatos en ese tipo de cosas. Lo mejor que podían hacer era observar a sus vecinos lejanos desde la distancia. Por más irritante que fuera, estarían en peligro de ser capturados si se acercaran demasiado a alguien, e incluso si escaparan, seguirían advirtiendo nuestra presencia ante posibles enemigos. Poner a Showey en la tarea fue definitivamente la respuesta correcta. Estos eran productos de replicación después de todo. Si fueran vistos, él podría simplemente hacerlos desaparecer. Y tener a mano comunicación de pensamiento era enorme, en un mundo sin teléfonos celulares, ahora podríamos hablar e intercambiar información mucho más rápido que antes. Debería ir a hacer un reconocimiento, Rimuru-sama. Recuerdo que le pregunté, tan fresco como un pepino. ¿Te importaría?, le dije, y él inmediatamente respondió, de inmediato, y simplemente desapareció. Una maniobra clásica de movimiento de sombra. Showey parecía imperturbable, no era el tipo de persona que hace movimientos temerarios. Él era muy adecuado para el reconocimiento, en otras palabras.
El espía perfecto. Benimaru, mientras tanto, conversaba con Rigurd y los otros ancianos sobre cómo mantener a salvo esta ciudad. Había establecido un nuevo departamento para el ejército y lo dejé a él a cargo, aunque el único otro miembro en este momento era Akurou. Rigurd y el resto de la fuerza de seguridad de la ciudad estaban ocupados asegurando alimentos y recursos naturales, no podía reclutarlos en el ejército tan fácilmente. Probablemente tendría que reorganizarlos en algún momento con voluntarios locales. Eso parecía ser lo que Benimaru estaba hablando con Rigurd. Me gustaría crear una organización adecuada para el combate, me dijo, seleccionando candidatos dignos dispuestos a dedicarse al servicio en batalla. Estaría bien para usted. Seguro, dije. Suena genial. Avísame una vez que tengas una lista a mano. Quería dejarle todo el asunto a él, en serio, pero eso me parecía un poco irresponsable, incluso para mí. Fui encargado de tomar las decisiones finales, y al menos tenía que cumplir con ese deber. Todavía éramos básicamente un conjunto de monstruos, pero poco a poco, sentí que estábamos formando una verdadera nación. No era nada que yo pudiera haber hecho, o al menos, haberlo hecho rápidamente, sin Benimaru y demás. Espero poder confiar en ellos durante un largo tiempo. Eso solo deja a Kurou, de pie frente a mí, incluso ahora, con la espada de práctica de madera en mano. Él era un maestro de espada, no había duda de eso. Lo subestimabas bajo tu propio riesgo. Era anciano, pero su espíritu era tan fuerte como el de ningún otro. Teniendo esta nueva forma humana y todo, pensé que aprendería algunas habilidades de espada por mi cuenta. Esto fue, por decirlo menos, extremadamente optimista, al igual que la posibilidad de aprender nuevas artes en el corto plazo. Mi última experiencia con ese tipo de cosas fue en educación física en la escuela secundaria, y nunca antes había sostenido una espada. De ninguna manera sería tan fácil. Pensé que sería un estudio rápido, con aceleración de pensamiento y todo eso, pero Akurou rápidamente me enseñó el error de mis acciones. Resultó que él también tenía eso, así que no tenía ninguna ventaja desde el principio. El resultado final. Básicamente, me quedé allí y dejé que este Kijin me golpeara durante una hora más o menos. La facilidad con la que había estado aprendiendo habilidades probablemente me había malcriado. A diferencia de aquellas habilidades, las artes se obtenían estrictamente a través del entrenamiento y el esfuerzo concertado. Nunca iba a ser tan fácil para mí. Y aunque la magia se parecía un poco a las artes, esencialmente funcionaban con dos motores diferentes. Cielos. Y Cicle Lance vino a mí, así como así, cuando la absorbí. Sin embargo, no tiene sentido quejarse. También podría hacer lo mismo con artes, pero parecía difícil. No habría atajos con esto, solo tendría que rendirme y admitir que llevaría una constante y extensa práctica. UPS. Ahora no era el momento de reflexionar sobre esto. Tenía mi propia espada de práctica en mano. Mi forma adulta ralentizaba mi tiempo de reacción, lo que significaba que estaba en forma de niño para poder dedicarme a esto por completo. Liberando percepción mágica, afiné mi conciencia del mundo que me rodea. También se activaron sentir de fuente de calor y olfato agudo. Pregunta. Mejorar onda ultrasónica para desarrollar habilidad extra sentido de onda de sonido. Sí. No. Ah. Buen trabajo, sabio. Justo lo que esperaba escuchar. Pensé sí a mí mismo, y con eso, abrí un tesoro de información, los movimientos, temperatura, olfato, sonido y todo lo demás relacionado con las magículas que nos rodeaban. Ahora no había nada que pudiera escapar de mis sentidos. Eso me dio un golpe extra de confianza cuando tomé a Kurou, su espada se levantó casualmente hasta su pecho. Lo siguiente que sentí fue un golpe sordo en la coronilla de mi cabeza. No podría haber sido un golpe más limpio, sin dolor, sin daño. Él no puso ninguna fuerza en ello en absoluto. Aún así, sin embargo. Eso era habilidad pura, no velocidad. Estábamos en niveles completamente diferentes. ¿Qué fue eso? Jojojo. A eso lo llamo neblina, explicó con una sonrisa. Es parte de mi conjunto de habilidades de ocultar forma, y cuanta más magia invierta, más puedo diluir la presencia que proyecto. Creo que usted también tiene la capacidad de obtenerla, Rimuru-sama. No sonaba muy probable. Al parecer le tomó un buen siglo aprenderlo,
así que no me gustaban mucho mis posibilidades. Sí, seguro que me gustaría, alguna vez. Akurou asintió con aprobación. Me dolieron un poco mis sentimientos, pero no podía hacer mucho al respecto. Las artes no eran habilidades después de todo. Tomaban tiempo. Y fuera cual fuese la ventaja que yo tuviera, y que realmente tenía, no era nada comparado con lo que Akurou podía hacer. No pensé que estuviera actuando todopoderoso, pero seguro que él me humilló allí. Y tal vez podría simplemente lanzar un flare circle y terminar con él, pero ese no era el punto. Él era un espadachín. Uno nacido como un ogro sin nombre, practicando incansablemente sus habilidades en las sombras, lejos de la vista del público. No es de extrañar que fuera el más fuerte de su tribu. Dudaba que él hubiera demostrado toda su fuerza aún, y estaba seguro de que su nuevo y joven cuerpo solo lo hacía más difícil. En un mundo ideal, él sería conocido en toda la tierra por sus talentos. Eso es lo que pensaba realmente. Cierto, dijo Akurou, sonriendo como un abuelo cariñoso. Una vez más entonces. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer otro movimiento, escuchamos el sonido de una gran campana sonando. Algo había activado el sistema de alarma de Souei. Gracias al cielo por eso. No tenía oportunidad de vencer a Akurou, y estaba listo para rendirme. Así que nos dirigimos a la residencia de Rigurd en su lugar. Él corrió hacia nosotros una vez que estábamos a la vista. Tiende a hacer eso mucho. Tal vez mi presencia lo estresaba un poco. Tengo noticias que reportar, Rimuru-sama, dijo, medio asustado. Un enviado de los hombres lagarto ha venido a visitarnos. Hombres lagarto. Esperaba esa visita no deseada tarde o temprano, pero supongo que están aquí. Ja. Justo antes que los orcos, nada menos. Bueno, estaba listo para lidiar con cualquiera. Vamos a escuchar esto. Me dirigí a la entrada de la aldea para recibir a este enviado. Aún no habían llegado, en su lugar, enviaron un mensajero adelantado que nos dijo que llevásemos a todos en la aldea al frente. Le pregunté por qué el guardia no solo lo eludió, sino que estaba montando un lagarto de montura, una montura bastante grande reservada solo para las clases caballeros, y estoy seguro de que eso hizo que Rigurd se orinara en sus pantalones. Si se tratara de una tropa de hombres lagarto de nivel caballero, ninguna aldea goblin tendría una oportunidad. Ellos serían destrozados. Y si un caballero era el primero en saludarnos, solo podía imaginar cómo era la unidad principal. Tendríamos que cuidar nuestros modales. Había 4 de nosotros en la entrada, yo, Rigurd, Benimaru y Akurou. Me aseguré de que todos supieran comportarse. Cortesía absoluta, a menos que diga lo contrario, dije. Sí, Rimuru-sama, dijo Rigurd, el resto asintió con él. ¿Dónde está Sion?, dijo Benimaru. Al parecer, la palabra cortesía le recordaba algo. Oh, creo que ha estado limpiando mi casa desde la mañana, pero... ¿Qué? Por alguna razón, Akurou pareció sorprendido por mi respuesta. Eso es un problema. No. En absoluto. En efecto, agregó Benimaru. Ella ha crecido. Debería estar bien. Esto estaba empezando a preocuparme. Y como resultó, debería haber estado alarmado. Sion pronto estuvo allí en la entrada, llevándonos té. Trabajando duro como mi secretaria, pensé. Quería felicitarla por eso, y luego lo olfateé. Esto es té, ¿verdad? Había estas raras hojas, como algas, que caían sobre el borde de mi taza. No podía ser ninguna bebida potable. Miré a Rigurd, buscando una posible explicación. Él apartó sus ojos. ¿Qué diablos? Benimaru, mientras tanto, tenía sus ojos firmemente cerrados, sin dirigirme siquiera una mirada, y Akurou había desaparecido, usando sus artes para convertirse en uno con el viento. Ellos lo sabían, ¿no? Y todo el tiempo, mientras yo vacilaba, Sion me miraba fijamente, esperando mi elogio. ¿Cómo se supone que deba elogiarla por esto? Mis instintos me gritaban que arrojara la taza contra el suelo, pero estaba condenado a este destino desde el principio. ¿Por qué diablos yo tengo que ser humano en este momento? Habría sido mucho más fácil lidiar con esto en mi forma slime sin papilas gustativas. Simplemente usando a Depredador para desarmarlo,
y yo estaría perfectamente seguro. Aunque demasiado tarde para maldecir mi mala suerte. Preparando mi resolución, lentamente alcancé la taza en la mano de Sion. Justo cuando lo hice. Oh, un poco de té. Me estaba sintiendo un poco sediento. Gupta, recién llegando de su patrulla, tomó la taza y la vació de un trago. Buena esa, chico. Perfecto. Un caluroso aplauso para este hombre. El rostro de Sion ahora era una máscara de ira, pero Gupta no se molestó en darse cuenta. O para ser más exactos, no estaba en condiciones de darse cuenta. Cuando una pequeña columna de espuma escapó de su boca, inmediatamente se derrumbó, contrayéndose en un espasmo. Cielos. Ese podría haber sido yo, hombre. Sion miró con sorpresa, al parecer no esperaba esto. O eso era lo que mostraba su expresión corporal, pero no fui engañado. A partir de ahora, se le prohibió cualquier trabajo relacionado con comida o bebida. Sion, dije, la próxima vez que hagas algo que quieras que la gente coma o beba, asegúrate de que Benimaru lo apruebe primero, ¿de acuerdo? Benimaru me lanzó una mirada helada. Como si me importara. Tú eres el jefe, hombre, silenciosamente respondí. Encárgate tú. Él se unió a Sion al mirar torpemente el suelo. Ahora me sentía aliviado. Si alguien se hubiera lastimado aquí, ¿qué harían entonces? Oh, cierto, supongo que Gupta se lastimó, más o menos. Pero. Él estará bien. Tendría que agradecerle después por servir como mi probador involuntario. Y también tendría que contar con Benimaru para evitar que el recuento de cuerpos aumentara. En el momento en que escuchamos que el enviado de los hombres lagarto avanzaba hacia nosotros, había pasado aproximadamente una hora desde la llamada inicial. Volví a mi forma de slime, con Sion lista para sostenerme en sus brazos. Por si acaso, expliqué. No podía evitar sentirme más seguro en general como un slime. Sion también estaba muy entusiasmada con su papel de guardián, y no había ninguna razón para rechazar eso. Además, apuesto a que ella quiere compensar el desastre del té. Sin embargo, ahora que pienso en ello, me pregunto cómo hizo la limpieza de mi casa. No podía dejar que eso me molestara ahora. Sacudí los malos pensamientos en el fondo de mi mente y me concentré en el enviado que tenía delante. Había alrededor de 10 hombres lagarto, y después de un momento, uno de ellos, con el pecho hinchado, desmontó su lagarto montura y se acercó. El líder, supongo. Gracias por recibirme. También le daré a esta aldea la oportunidad de someterse a mi gobierno y autoridad. Espero que lo consideren un honor. Hablando acerca de una presentación ridícula. Esto no era una negociación sino más bien una declaración. Estaba demasiado estupefacto para tener una respuesta. ¿Sobre qué estaba hablando este idiota? Y ninguno de mis compañeros sabía qué hacer con él tampoco. Me disculpo, señor, ofreció Rigurd, pero pidiéndonos de la nada que nos sometamos a usted así. Pft. Aún no has oído. Esos cerdos, la raza orco, están en movimiento. Atacarán esta aldea muy pronto. Y yo soy el único que puede salvar sus insignificantes y patéticas existencias. Según este hombre lagarto, al menos, ya éramos sus súbditos. Ciertamente, si estábamos a punto de ser invadidos por una horda de orcos, buscar consuelo bajo la orden de los hombres lagarto era una opción. Todavía estaba esperando el reporte de Showey, pero hasta que supiéramos exactamente con qué estábamos tratando, valía la pena trabajar juntos, tal vez. Aún así. Sí. Entiendo que hay algunos entre ustedes que han domesticado a los lobos terribles. Quien quiera que haya realizado esta tarea, lo designaré con mucho gusto como uno de mis principales asesores. Tráiganlo aquí ahora. De acuerdo. Podríamos luchar juntos, sí, pero ¿y si el equipo con el que nos alineamos era un grupo de idiotas? Mi peor temor no es un enemigo competente, sino un aliado incompetente. Napoleón o alguien así dijo eso, ¿verdad? Sonaba cierto para mí. Un aliado incompetente no sería más que un lastre para nosotros. Especialmente en un entorno tan volátil como un campo de batalla. Y especialmente si el aliado era mi jefe. Ese simple pensamiento me hizo estremecer. Le di a Rigurd una mirada. Se quedó en silencio, boquiabierto.
Benimaru se estaba rascando la cabeza, mirándome como si estuviera pidiendo permiso para cortar a este tipo en dos. No estaba dispuesto a darle dicho permiso, pero aún no estaba seguro de cómo reaccionar. Me quedé sin habla, incluso más que con el té de Sion. Akuro cruzó sus brazos y cerró sus ojos, sin palabras. Estaba durmiendo. Sion, mientras tanto, todavía me tenía en sus brazos, que se habían tensado por la ira. «Wow, me estás aplastando, Ne-chan». Me sacudí un poco para recordarle que todavía estaba allí. Ella se disculpó, mientras parecía sudar frío. Ella tenía un temperamento explosivo, al parecer. Tendría que recordar eso. Ser sostenido por ella no era malo, pensé, pero venía con cierto peligro. Ella había obtenido las habilidades duales de fuerza hercúlea y fortalecimiento de cuerpo, convirtiéndose en alguien a quien no podías juzgar por su apariencia. Basándome en sus actos justo ahora, ella no tenía el control total de sus propios poderes, y morir estrangulado no estaba en mi lista de deseos. Tendría que cuidar mi espalda a su alrededor. Pero, cielos. No tenía idea de que el enviado fuera un maldito imbécil. De acuerdo, dije, tratando de agilizar las cosas. Supongo que soy el que domesticó a los lobos terribles. Oh, más como hacerse amigos con ellos, tal vez. Ja. Tú, un inferior slime. Basta de bromear. Déjame ver alguna evidencia. Entonces decidiré si te creo. Este tipo tenía la mala costumbre de dar órdenes desde la cima de la montaña en la que creía estar de pie. Estaba empezando a irritarme. Negarse a escuchar al otro lado en conversaciones como esta. Alguien necesitaba darle una lección a este arrogante. Ocasionalmente tuve que tratar con los presidentes de la empresa y funcionarios del gobierno en mi trabajo de construcción en la tierra, pero ni siquiera ellos me trataron como un idiota. Una cosa que aprendí rápidamente con esos chicos, fue que la única forma de vencerlos era negarse a jugar su juego en primer lugar. Hacer equipo con idiotas no te ganaría nada. Así que decidí cambiar de táctica. Dangra. Aquí, señor. Salió de mi sombra. Él lo había estado adoptando como una especie de puesto de espera últimamente, otra forma de utilizar movimiento de sombra, supongo. Bien. Este tipo quería preguntarte una o dos cosas. ¿Podrías escucharlo? Así es. Le lancé la pelota a Rangra. No porque fuera perezoso o algo así, simplemente pensé que Rangra sería más eficaz para lidiar con este zoquete de lo que yo podría. Suponiendo que yo no valía la pena en el mundo solo porque era un slime, era más rudo que incluso Rigurd cuando nos conocimos. ¿Podría alguien culparme por querer retirarme? Además, este tipo ni siquiera había notado mi aura todavía. Él no podría haber sido nadie especial. Todo era bastante raro. Así que Ranga, aceptando mi orden, se giró hacia los hombres lagarto. Una sola mirada de él fue suficiente para hacer que incluso los guardias de aspecto robusto en sus armaduras de hierro dieran un paso atrás a modo de defensa propia. ¿Y por qué no lo harían? Ranga era enorme. No en su forma encogida. Estaba aquí en todo su esplendor. Mi maestro me ha ordenado que interactúe contigo. Escucharé lo que tengas que decir. Ranga estaba usando intimidación mientras hablaba. Afectó muchísimo entre los guerreros, que ahora estaban congelados en su lugar. Uno, sin embargo, no lo estaba, el enviado, quien parecía un poco aturdido, pero aún mantenía su postura majestuosa. Tenía que reconocérselo, tal vez él tenía más fuerza de voluntad de lo que pensaba. Ah. Sí. Eres tú, entonces, el alfa o lo que sea de los lobos terribles. Soy Gabiru, gran guerrero de la tribu de los hombres lagarto. Estoy encantado de conocerte. Soy, como acabas de escuchar, un hombre lagarto con nombre. Abandonarás este slime y te unirás a mí en su lugar. Qué increíblemente descarado. Quería golpearlo, pero me contuve. Tenía que hacer lo correcto aquí. Simplemente dejándolo pasar. Eres un adulto, así que solo relájate. Y relájate también, Sion. Vas a deformarme permanentemente con el agarre que tienes sobre mí. Unas cuantas sacudidas más, y ella se inclinó para disculparse. Realmente desearía que ella pudiera reprimir su ira un poco más. Aunque, porque este lagarto Gabiru actuaba como si fuera el dueño del mundo.
Silenciosamente animé a Rangra. Ve por él, chico. Sucio lagarto. ¿Cómo te atreves a burlarte de mi maestro? Él apretó sus dientes, sus ojos se volvieron rojos mientras silenciosamente hervía en ira. No demasiado, de acuerdo, Rangra. No estoy seguro de si este lagarto puede sobrevivir. Si intentaba algo gracioso, bueno, lo merecía, pero quería evitar eso si realmente era un lagarto con autoridad. Parece, dijo, que has sido engañado. Muy bien. Déjame usar mis poderes para derrotar a este supuesto maestro que ha tomado el control de ti. ¿Quién quiere enfrentarse conmigo? Me encantaría tratar con todos ustedes a la vez, si lo desean. Wow. ¿Qué diablos está diciendo ahora? Hablando de un mal chiste. Este lagarto realmente necesita conocer su lugar. Eres el tipo más débil de aquí, amigo. De acuerdo, retiro lo dicho. Ahí está Rigurd. Él probablemente podría derrotar a Rigurd. Pero ese es todavía un rango B del que estábamos hablando, Rey Goblin y probablemente su guerrero más fuerte. Si tu Hobgoblin promedio fuera un CI, ese es un maldito gran salto, y con la armadura forjada por Kaijin que tenía puesta, yo lo pondría en una B en este momento. Dicho esto, él realmente no había aprendido mucho en términos de esgrima o tácticas de batalla. Contra un profesional, no me gustaban sus posibilidades. No hacía mucho yo había aprendido que la presencia, o la falta de ella, a través de las artes podía cambiar enormemente tu valor en la batalla. Y mientras Gabiru tenía una boca grande y una cantidad inútil de arrogancia, él parecía estar lo suficientemente bien entrenado como luchador. Él ciertamente estaba rebosante de confianza de todos modos. Nuestros ojos se encontraron. Entonces, ¿a quién debo poner contra él para comenzar? Ja. ¿Qué están haciendo? Gupta, sin duda el mejor de la ciudad en aparecer en el momento equivocado, ejecutó esta habilidad perfectamente al despertarse. ¿Estás bien? Oh, tiene que escuchar esto, respondió con una sonrisa despreocupada. Estaba nadando al otro lado del río, y esta amable voz dijo que había obtenido resistencia al veneno o algo así. Así que me sentí mucho mejor, y luego desperté. Algo me dijo que fue algo afortunado que él no haya logrado cruzar todo el río. Pensé que sería más amable si no dijera eso. ¡Guau! Resistencia al veneno, ja. Esa es bastante increíble. Ni siquiera yo tengo esa. ¿En serio? Oh, genial. Gupta parecía honestamente orgulloso. Pero su mala suerte ya había sellado su destino. Jejeje, gruñó Rangra. Muy bien. Si eres capaz de derrotar a uno de nosotros, te consideraré digno, y escucharé tu historia. Luego hizo un gesto hacia Gupta. Yo sabía que él lo haría. ¿Qué? Protestó, con sus ojos bien abiertos. ¿Qué estás? Pero se había decidido. Lo que era bueno para mí. No estaba seguro de a quién elegir yo mismo. Todos en nuestro lado estaban listos para darle una paliza a este hombre lagarto, con sus ojos bajos en una postura amenazadora. En cierto modo, me ayudó a mantener mi propia cabeza fría. Cada vez que alguien se enoja visiblemente, tiende a frenar a todos los demás en el lugar. En serio. Rangra puede ser bastante malo también, ja. Incluso podía verlo en sus ojos. Estaba poniendo a Gupta como un cordero de sacrificio. No sería exactamente honorable lastimar a este enviado, pero si él golpea primero, esa es una excusa suficiente. Me imaginé que esa era la forma de pensar de Rangra. Inteligente de su parte. Me pregunto de dónde sacó eso. ¿Estás seguro? Gabiru me preguntó, con una mirada triunfante. ¿Por qué me encantaría desafiarte en cambio? Sin embargo, tal vez prefieras que uno de tus subordinados te ayude, en lugar de revelarle al mundo lo impotente que eres. Ahora solo me estaba disgustando. Él pensaba seriamente que yo estaba estafando a Rangra y al resto. Quería golpearlo, con toda mi fuerza. Mi cabeza claramente ya no estaba fría. No le muestres piedad, Gupta. Ve por él. Pierde, y haré que Sion te prepare una comida de 5 platos. Espere un segundo, Rimuru-sama. Creo que ya tomó su decisión. Pero me gustaría algún tipo de recompensa si ganara, al menos. Y por favor, cualquier cosa menos la comida de Sion.
No me gusta hacia dónde va esta conversación, agregó Sion sombríamente. Aunque él tenía razón. Tenía el castigo, ahora necesitaba una recompensa. Pensé que probar la comida de Sion sería suficiente para hacerlo pelear como si su vida dependiera de ello. Sabía que era inútil, quiero decir, él no tenía oportunidad, pero quería pensar en una recompensa entonces. Está bien, dije. En ese caso, haré que Kurobe te haga un arma. ¿Qué tal suena? En serio. Vamos, Gopta, ¿te he mentido alguna vez? No, no mentir, exactamente, tal vez un poco de ocultarme cosas, pero... ¿Lo estás imaginando? Lo estoy. Oh, está bien. Por eso me gustaba hablar con Gopta. Era tan fácil de engañar. Sintiendo que nuestra conversación había terminado, Ranga lanzó una señal en mi dirección. Asentí en respuesta. Si deseas que nos unamos a ti, le dijo a Gabiru, entonces muéstranos lo que tienes primero. Puedes empezar. Con eso, comenzó la batalla, Gopta, listo para cualquier cosa, y Gabiru, cargando su lanza calmadamente. Gopta también tenía una lanza, lo que lo convierte en un duelo entre dos armas de largo alcance. Él no tenía ninguna posibilidad, claro. Su arma habitual de elección era una daga. Humph, respondió Gabiru, subestimando a su enemigo a pesar del hecho de que la pelea ya había comenzado. Puede ser más que un mero goblin, pero incluso un goblin no es una amenaza para mí. Somos los hombres lagarto, los poderosos descendientes de dragones. ¿No vienes? Bueno, aquí voy entonces. Ignorando el alarde, Gopta arrojó su lanza directamente a Gabiru. Él era serio acerca de esto, más serio de lo que esperaba. Estúpido imprudente, Gabiru murmuró apáticamente mientras golpeaba el proyectil. Eso, al parecer, era exactamente lo que Gopta quería. Por solo un instante, la atención de Gabiru se centró en la lanza arrojada, y el hobgoblin tomó ese instante para desaparecer. Espera. ¿Qué? Si mis ojos no me engañaban, Gopta acababa de ejecutar una técnica de movimiento de sombra perfecta para esconderse. Suficientemente perfecto que incluso Gabiru lo perdió de vista. ¿Dónde estás?, gritó, mirando furtivamente a su alrededor. Pero para entonces, la batalla ya había sido decidida. Volando desde la sombra detrás de la espalda de Gabiru, Gopta se lanzó en un giro en el aire mientras ejecutaba una patada. Supuse que Gabiru no tuvo idea de lo que pasó. El ataque trasero fue una sorpresa total, y él lo recibió directamente en la parte posterior de su cuello, lo que causó que se desmayara inmediatamente. Gopta había apuntado justo donde ni la armadura de Gabiru ni su casco podían protegerlo, él apuntó bien. Incluso los hombres lagarto más robustos no podían resistir un ataque directo a un punto tan vulnerable lleno de terminaciones nerviosas. Sus escamas evitarían que el golpe fuera letal, pero él sin duda tardaría un tiempo en recuperarse. Es decir, que Gopta realmente ganó. Está resuelto. El ganador es Gopta. La proclamación de Anga casi fue ahogada por los vítores y aplausos de los ogros. Gopta estuvo absorto por un momento o dos. Hombre. Gopta, de todas las personas, dominando a un guerrero hombre lagarto. Me di cuenta de que Gabiru era bello o algo así, y fue reducido de un solo golpe. Tenía que reconocérselo a Gopta. Él había madurado. Me sorprendió, y estoy seguro de ello que no era el único. Bien hecho, Gopta, dijo Ranga mientras asentía con aprobación. Siempre supe que eras capaz. Sí. Dijo Rigurd. Excelente. Le has mostrado al mundo de lo que somos realmente capaces los hobgoblins. Él puede que tenga razón, observó Sion. Creo que perdonaré lo que dijiste hace un momento después de todo. Un golpe maestro, dijo Benimaru. Te has vuelto más fuerte que la última vez que peleamos. En efecto, dijo Akurou, mientras ponía sus agudos y enfocados ojos en Gopta. Muy impresionante. Me pregunto cómo resultará luego de un entrenamiento adicional. Maldita sea. Ser felicitado por alguien como Akurou. Este día podría cambiar la vida de Gopta. Si ese viejo maestro veía potencial en él, yo estaba totalmente a favor. Ayudaría a desviar la atención de Akurou lejos de mí en el entrenamiento, al menos. Aunque. Espera un segundo. Todos los demás aquí esperaban que ganara. Eché otro vistazo alrededor,
y esa era la vibra en este momento. Yo fui el único que dudó de él. Sería mejor disculparse por eso. Sabía cómo leer el ambiente. Sí, buen trabajo, Gupta. Eso me impactó. Haré que Kurobe empiece con tu arma antes de que caiga la noche. Entonces, ¿qué pasa con Gabiru y su séquito de hombres lagarto? El guerrero no tenía heridas externas. Él fue noqueado, pero por lo demás, no se veía afectado. En cuanto a sus hombres, habían estado congelados en el lugar antes de que incluso tuvieran la oportunidad de formar una sección de vítores. Todavía no tenían idea de lo que acababa de suceder. ¡Ey! Ganamos, de acuerdo, les grité. Y tengo que rechazar la oferta también, de acuerdo. Si quieren ayuda para luchar contra los orcos, lo pensaremos, pero por hoy, les importa dejarnos en paz. Y no olviden de llevarlo con ustedes. Eso fue suficiente para despertarlos a la acción. Y con eso, nuestros intentos de una cumbre entre especies terminaron. Estaba feliz de ver a ese idiota irse, en serio, pero todavía necesitábamos formular un plan futuro. Nos reuní en una pequeña cabaña que había construido junto a los alojamientos más grandes de la ciudad para fines de reuniones, y le ordené a Rigurd que llamara a todos los que necesitábamos. Los convocaré de inmediato, dijo, enviando a Gupta para que fuera por ellos mientras yo utilizaba comunicación de pensamiento para que Showei regresara. La mayoría de las figuras importantes de la ciudad estaban allí. Entre los hobgoblins, estaban Rigurd, Rugurd, Rogurd, y Lilina. Se les unieron el enano Kaijin y los Kijins Benimaru, Suna, Akurou, Sion y Showei. 12 en total, sin contarme, y abarcaban la mayoría de las tareas administrativas de la ciudad, aparte de la producción. Kaijin representaba los intereses de construcción y producción de la ciudad. Lilina gestionaba la administración, y Rugurd, Rogurd y Regurd eran los principales políticos de alto mando. Rigurd estaba a cargo, y los otros tres eran sus ministros, aunque todavía no les había asignado tareas concretas, es mejor encargarse de eso. Benimaru y Akurou eran nuestros militares, Showei nuestra inteligencia, y Rigurd nuestra seguridad. Esto significaba que nuestro gobierno ahora consistía en 6 departamentos, con las secciones militares y de operaciones encubiertas recién fundadas por mí. Todavía éramos débiles como organización, pero hasta ahora había funcionado lo suficientemente bien. Una vez que el marco estuviera en su lugar, sería más fácil completar los detalles a lo largo del tiempo. Por ahora, al menos, teníamos techos sobre nuestras cabezas y comida en nuestros estómagos. Pensando en ello, Rigurd estaba haciendo un muy buen trabajo para todos nosotros. Facilitando las cosas, supongo. Benimaru estaba deliberando sobre a quién reclutar para el ejército. Escuché que él y Rigurd estaban discutiendo una lista de posibles candidatos que podrían tomar del equipo de seguridad. Lo que era bueno. Acabo de nombrarlo, pero necesitaba que pasara a la acción rápidamente, con los orcos y hombres lagarto dando vueltas. Era una pesada carga para Benimaru, pero estaba seguro de que él haría su mejor esfuerzo. Lilina era una gran trabajadora. Bastante perspicaz. Era una especie de administradora de todo tipo, pero en cuanto a sus obligaciones, era la principal responsable de nuestros esfuerzos agrícolas. Ella había recogido algunas plantas silvestres de papa y había logrado cultivarlas. Crecieron rápidamente y proporcionaban una gran cantidad de nutrientes, lo que hizo maravillas para nuestra situación alimentaria. También estuvo involucrada con cosas como domar bestias mágicas para el ganado y construir criaderos de peces, una gama bastante decente de proyectos, además de administrar todas nuestras reservas, las cosas que hicimos, los recursos que recolectamos, los materiales que recolectamos. La secretaria de Agricultura, Silvicultura, Agua y Ganadería, todo en uno. Todavía éramos pequeños, que era lo que lo hacía posible, pero en el futuro, tendríamos que adaptarnos a los tiempos. Si empezáramos a establecer relaciones comerciales con la raza humana, me encantaría buscar algunas semillas de vegetales. Para entonces, Lilina probablemente tendría demasiado que hacer, así que necesitaría nombrar más administradores. El resto de las goblinas también estaban echando una mano, aprendiendo a coser de Suna y demás. Entre ellas había muchas personas triunfadoras, incluida Aruna. Pensé que estábamos en buenas manos. En el frente de la arquitectura y producción,
todavía estaba dejando a Kaijin al frente de todo prácticamente. Él fue entrenado como herrero, pero después de colaborar con Kurobe, se había desplazado hacia la posición de supervisor. Habían dividido su carga de trabajo bastante bien, tal como lo veía, Kurobe en la forja, Kaijin trabajando en nuevas ideas. Todavía estamos bastante ocupados poniendo todo junto, me dijo, pero una vez que las cosas se calmen, me gustaría dedicarme más a las opciones creativas. Tenía la sensación de que Kurobe se uniría a él en poco tiempo, una vez que la actual ola de producción de armas concluyera. Diablos, no me importaría unirme a ellos. Pero antes de eso, solo necesitaba que las cosas, como dijo Kaijin, se calmaran. Una vez que Shouei regresó de su último viaje de reconocimiento, toda la pandilla estaba en la sala de conferencias. Es hora de dar inicio a esto. Con mi señal, Shouei comenzó su reporte. En general, se dividía en 3 partes: el estado de las cosas en las otras aldeas goblins, lo que estaba sucediendo en las zonas pantanosas y el avance de los orcos. Cada área tenía 2 clones de Shouei dedicados a ella, reuniendo ágilmente información. Algunos todavía estaban en el campo, buscando por más. Todos nos quedamos en silencio, escuchando su historia. Primero, las aldeas goblins. La mayoría se había afiliado a Gabiru, guerrero de los hombres lagarto. Ah, el que nos acaba de visitar. Están siguiendo a ese idiota. Bastardos caprichosos. Los goblins que se negaron a esto habían corrido hacia las colinas en estado de pánico, intentando huir al territorio humano. Nadie les daba muchas opciones de sobrevivir. Una cosa era si vivían en humildes aldeas de bosques en tierras inexploradas, y otra si cruzaban la frontera. Es natural que cualquiera quiera mantener sus hogares protegidos, y los humanos, sin duda, no les mostrarían piedad. No sabía qué tipo de arsenal tenían los humanos más cercanos, pero estaba seguro de que algunos rezagados y agotados goblins no sería un problema para ellos. Lo que significaba que los goblins no tenían más opción que vivir escondidos en secreto, lo que no auguraba nada bueno para su futuro. Shouei también tenía más información sobre Gabiru para nosotros. Al parecer, él había reunido a goblins luchadores de las aldeas variadas para reunir una fuerza de unos 7000 hombres. Ahora estaban acampados al pie de la cordillera cerca de nosotros. Un buen número. Ellos habían aceptado la oferta exacta que nos dieron: seguridad contra los orcos, a cambio de cualquier recurso alimenticio que tuvieran. Supongo que era la mejor decisión, pero con toda su comida en manos de otros, ellos estaban condenados a morir de hambre, independientemente de cómo resultara la batalla contra los orcos. En realidad, fueron completamente descuidados, en serio, sin pensar en los ancianos de la aldea que aceptaron la propuesta. Supongo que pensaron que era mejor que perder sus cabezas bajo un hacha de orcos. O estaban apostando a que un número sustancial sobreviviría a la guerra. Que habría suficiente para seguir adelante. Era algo que todos deberíamos considerar también. Esta ciudad aún no estaba completa, pero no podía soportar la idea de abandonarla en este punto. Si permitiéramos que los orcos invadieran a este punto, saquearían el bosque circundante y harían difícil nuestra situación alimentaria. Si quisiéramos conservar las vidas que disfrutamos ahora, tendríamos que repeler a los orcos, y repelerlos en los pantanos, no aquí. Hablando de los pantanos, el jefe hombre lagarto había estado convocando a algunos ejércitos por sí mismo. Una fuerza de 10.000 ya había sido ensamblada, segura y bien alimentada por los peces en el cercano lago Sis. Estaban atrincherados en un laberinto de cuevas y cavernas naturales, listos para resistir un asedio por parte de los orcos por el tiempo que fuera necesario. Así que pensaron que los orcos eran una gran amenaza entonces. Los hombres lagarto, eran un grupo fuerte de luchadores a pesar de la pequeña exhibición de Gabiru, se encontraban en un estado de preparación casi total para la guerra, hasta el punto de que incluso reclutaban a los débiles goblins. Finalmente, pregunté por los orcos. El número de fuerzas, Shouei pausó por un momento. Aproximadamente 200.000 luchadores. 200.000, gritó alguien. Creo que fueron unos pocos miles los que arrasaron el fuerte de los ogros. Así que quieres decir que la fuerza que atacó nuestro hogar era simplemente una fracción de todo el ejército. En efecto, reportó Shouei. Eso es lo que encontré en mis investigaciones. Creemos que el número total involucrado es de 200.000. La fuerza principal está avanzando a lo largo del gran río Ameld desde el sur,
cubriendo un rango relativamente amplio a medida que lo hacen. Mi estimación se basa estrictamente en la longitud de sus fuerzas de marcha y el ancho de los caminos que están utilizando, pero en base a eso, no pueden ser menos de 150.000. He confirmado que algunos escuadrones afiliados a ellos también están haciendo incursiones aquí y allá en el bosque, por lo que nuestras estimaciones podrían ser difíciles. Una marcha masiva de orcos, ocupando caminos enteros por kilómetros sin fin, hasta donde alcanza la vista. ¿Sabemos a dónde se dirigen? Sí, Rimuru-sama. La fuerza apunta a los pantanos que se extienden alrededor del lago Sis, a través del territorio hombres lagarto. Sin embargo, con su trayectoria actual, llegarán a territorio humano inmediatamente después. No está claro dónde se encuentra su objetivo final, pero si continúan en línea recta, no podrán evitar la confrontación con diversos reinos humanos. ¡Wow! ¿Qué están pensando? Espera un segundo. Si lo único que quisieran fuera controlar el bosque. Simplemente se detendrían una vez que destruyeran a los hombres lagarto. ¿Qué querían de todos modos? ¿Qué piensas de todo esto, Zoe? ¿Están los orcos buscando destruir a los hombres lagarto? ¿O continuarán su conquista en tierras humanas? Es difícil decirlo con tan poca información, Rimuru-sama. Supongo que no. De todos modos, solo tenía una tenue idea de la geografía involucrada. Bueno, creo que descubrir eso debería ser la próxima prioridad. ¿Tenemos un mapa o algo a mano, Zoe? ¿Qué quiere decir con mapa, señor? Ja. Esto fue un poco sorpresivo. El concepto de un mapa era aparentemente ajeno a la mayoría de las personas en la sala. Kaijin, Dios bendiga su alma, sabía de lo que estaba hablando. Él lo sabía, pero no tenía una pista sobre uno que pudiéramos conseguir. Al parecer, tal como era el mundo en este momento de su historia, los mapas aún se consideraban confidenciales de inteligencia militar. Bueno, que así sea. Hice que los miembros reunidos alinearan una serie de tablas de madera sobre la mesa y luego crearan algo simple para mí para que pudiera ver dónde estaban las cosas, en relación con las demás. La mayoría de los monstruos tenían telepatía, que les permitía compartir información entre sí. Esto era útil, pero tenía el efecto adverso de retrasar el desarrollo de medios impresos o Greivals. Akurou comenzó dibujando el área general alrededor del hogar de los ogros, usando como referencia lo que escuchó de su abuelo. La falta de papel estaba empezando a molestarme, pero me trajeron más tablas para poder trazar la región alrededor de nuestra ciudad. Comunicación de pensamiento era útil para esto, ya que las personas se dan cuenta de lo que una persona estaba imaginando en sus mentes. Demasiado útil, realmente, dado que permite a las personas intercambiar información precisa sin dejarla en un papel. No necesariamente lo llamaría una mejora sobre la vida en la Tierra. Era un dilema, honestamente, incluso si no representaba un obstáculo para la vida cotidiana de los monstruos. Era un hecho que los humanos eran mucho mejores que los monstruos en transmitir el conocimiento a las generaciones futuras. Ese era el núcleo detrás del desarrollo de una civilización después de todo. Los monstruos a mi alrededor podrían descartar este mapa como un paso adicional innecesario por ahora, pero estaba seguro de que me lo agradecerían después. Hice que el sabio recabara toda la información que las personas me proporcionaban con sus mentes. Una vez que lo tuve todo, lo anoté cuidadosamente en las tablas de madera. El resultado fue un mapa bastante útil. Las distancias y tales eran estimaciones simples, por supuesto, pero podrían soportar el uso práctico lo suficientemente bien. Sin embargo, apesta tener que perder tanto de tiempo en este mapa antes de llegar al tema principal. Al asunto. Por lo que esto es lo que es un mapa, dije. Una forma de mostrar cómo se ve la Tierra que todos puedan entender. Quiero que vean esto mientras les hablo. Todos se reunieron alrededor de las tablas en el medio de la mesa. Lo vinculé con todos a través de comunicación de pensamiento para asegurar que todos estuviéramos enfocados en lo mismo. De acuerdo. Voy a usar este mapa para predecir cómo actuarán los hombres lagarto y los orcos. Estamos tratando de averiguar qué piensan los orcos aquí. Si podemos comprenderlo, será más fácil trazar nuestro próximo movimiento. Todos asintieron. Hice que Zoe colocara un pequeño trozo de madera en la ubicación actual de la fuerza de los orcos. Había escrito orco en él con letras grandes, como una pieza de juego.
Desde el centro del gran bosque de Jura, había 3 direcciones básicas para un ejército tan grande como los orcos. Todos los involucrados rastrearon el río Ameld, que se extendía desde las montañas Kanaat. Este río se bifurcaba en 2 afluentes cerca del centro del bosque, uno desembocando en el lago Sis. La bifurcación más grande se movía hacia arriba en una orientación norte-sur, atravesando casi todo el continente. Hacia el final, hacía una lenta curva antes de desembocar en el océano en el este. El bosque abrazaba a este río en gran parte de su flujo exterior, y en general, el área oriental de este, estaba ocupada por el Imperio Oriental, tierras humanas. Después de salir del bosque, el río Ameld alimentaba las fértiles llanuras que eran gobernadas por reyes demonio. Esa pluralidad era importante. Sizu también había dicho que el rey demonio, Lian, era solo uno de ellos. Sonaba un poco extraño, la idea de múltiples reyes demonio, pero ya ves. Por lo que sabía, Lian y el que le dio su nombre al hijo de Rigurd eran 2 personas diferentes. El tema merecía más exploración, pero eso tendría que esperar. Estábamos tratando de descifrar la ruta de invasión de los orcos y su objetivo final. Según el reporte de Sowey, después de dejar su hábitat cerca de las tierras de los reyes demonios, los orcos habían estado avanzando a lo largo del gran río Ameld. Era la única ruta lo suficientemente grande como para mantener un ejército completo, pero al parecer, también habían estado enviando escuadrones al bosque, eliminando a los monstruos más fuertes que podrían amenazarlos en el camino, incluidos los ogros. Estaban detrás de la comida, lo apostaba, pero aún me parecía extraño. ¿Qué piensan?, pregunté mientras movía otras piezas de madera para simular los orcos que avanzaban sobre el fuerte ogro. ¿Sobre qué, Rimuru-sama? Quiero decir, ¿por qué enviarían una pequeña fuerza de esta manera? ¿Por qué no podían simplemente marchar a través del bosque? Mover una fuerza tan grande, dijo Akurou, sería muy difícil, con todos los árboles en el camino. Tenía sentido. Pero en ese caso, ¿por qué arrasar nuestro hogar?, preguntó Benimaru. Si no estábamos en el camino de la fuerza principal, ¿por qué no pudieron dejarnos en paz? Una buena pregunta, de hecho, contestó Akurou. Tenía razón. Los orcos no parecían tener alguna motivación para eliminar enemigos de niveles superiores que no estuvieran directamente en su ruta de avance. Podían apoderarse de sus almacenes de alimentos, sí, pero si ese fuera el único objetivo, pagaban un precio extremadamente alto por ello. Los orcos eran varios miles, pero eso era aún una miseria en comparación con la fuerza principal. ¿Por qué dedicar tan pocos luchadores a un oponente tan obviamente difícil? Realmente era la comida la única razón por la que estaban dispuestos a aceptar tantas víctimas. Recuerda, dijo Benimaru, ni siquiera se ofrecieron a contratarnos como mercenarios. Solo puedo concluir que estaban preparados para matarnos a todos desde el momento en que llegaron. Suna asintió. Muy cierto. La habilidad de extrapercepción de amenazas me lo dijo del mismo modo. Fueron completamente hostiles hacia nosotros, nada más, nada menos. Así que los orcos querían a los ogros muertos. Y eso no era todo. Juzgando por las rutas que tomaron la fuerza principal y este pequeño equipo, dijo Akurou, con sus ojos enfocados en el mapa, ellos probablemente se reagruparán en los pantanos. Todos miraron hacia abajo mientras él avanzaba 2 piezas etiquetadas con orco. Él tenía razón. Procediendo en línea recta, ellos se reunirán justo en los pantanos, el que los hombres lagarto llamaban hogar. Una región lo suficientemente grande como para que la fuerza principal se reagrupe y se prepare para la inminente batalla, asumiendo que no les importara la falta de tierra seca para trabajar. Así que definitivamente se toparían con los hombres lagarto tarde o temprano, ¿verdad? Querían erradicarlos para poder ser rey del bosque o lo que sea. Dicho de esa manera, no estoy tan seguro. Tiene poco sentido. O tal vez están confabulados con un rey demonio, como dijiste. Están recibiendo apoyo, no hay duda de eso, pero no puedo decir si es el apoyo de un rey demonio. Será mejor que no saltemos a conclusiones. De acuerdo, pero incluso si están trabajando con alguien, ¿qué significa el aniquilar a los principales poderes en el bosque? Todos los presentes ofrecieron su propia respuesta. Sin embargo, al final, nadie tuvo una idea clara de lo que querían los orcos, la pregunta más importante. Además, susurró Suna,
cómo están los orcos alimentando a un ejército de 200.000. La observación hizo que todos se congelaran por un momento. ¿Cómo?, se aventuró Benimaru. Para eso están aprovechando los suministros de alimentos, ¿no? Entonces se quedó en silencio, dándose cuenta de lo dudoso que sonaba. Suna tenía un punto. Simplemente no parecía correcto. Souei, la pequeña fuerza tiene un equipo de suministro con ellos. No vi ninguno. La fuerza principal parecía tener una caravana que llevaba suministros de alimentos en la parte trasera, pero... De hecho, no era suficiente en términos de tamaño. Nada suficiente como para mantener nutrido a un ejército de 200.000. Marchar cerca del río eliminaba cualquier preocupación por el agua dulce, pero esencialmente eran incapaces de abastecerse. Cualquier alimento que tuvieran se acabaría rápidamente. Ambas fuerzas necesitaban algo, ¿no? Dudaba que los orcos hubieran perfeccionado algún método justo a tiempo para suministrar una fuerza militar completa de la que nadie estuviera al tanto, pero también dudaba que dejaran que todos esos orcos murieran de hambre mientras luchaban. Y si no se molestaban en los suministros, de ninguna manera se apoderarían de la comida de los ogros, y luego se la entregarían al ejército principal. Ellos tenían sus propias bocas para alimentar. Y con aquella fuerza pequeña o no, aún estábamos hablando de varios miles de orcos adultos, y eso era una gran cantidad de personas para forzar una posible inanición. Noté que Souei se adelantó para decir algo, solo para detenerse un segundo después. ¿Qué es?, presioné. ¿Querías decir algo? Esto es solo una especulación de mi parte, pero me pregunto si, tal vez, fueron, buscando los cuerpos de aquellos que murieron de hambre o heridas de batalla. Lo digo porque, mientras realizaba investigaciones exhaustivas de los campos de batalla en los que lucharon, no encontré ni un solo cadáver. ¿Qué?, exclamó Benimaru. Incluyendo nuestro propio hogar. Sí. No había absolutamente nada, ni nadie, atrás. ¿Cómo? ¿O no? Los Kijin se quedaron sin palabras. Uf. Podía ver por qué. Así es como eran los orcos. Solo imaginarlo me hizo marear. Eso es. Eso es demasiado difícil de aceptar. Son omnívoros, lo sé, pero... ¿En serio? Souei miró a Rigurd Kaijin estoicamente. Es simplemente una especulación, repitió. Pero dondequiera que se supiera que estuvieran, no encontré ni un solo cadáver, y nuestro hogar estaba completamente desprovisto de todo. Esa es la completa verdad. Y eso me recuerda una cierta habilidad. Se detuvo, y su rostro se torció. No, gritó Benimaru. Un Orclord. En efecto. No lo he confirmado, pero no puedo negar la posibilidad de que haya aparecido un Orclord. Al menos he confirmado la presencia de caballeros orcos de alto nivel. Nuestros atacantes, probablemente. En efecto. Tendrían que serlo, a juzgar por su fuerza. Incluso podría imaginar generales orcos entre ellos. Eso sin duda explicaría todo. Los rostros de los Kijin se volvían cada vez más preocupantes. Parecían saber quién era este Orclord, no es que significara algo para mí, Kaijin, o los otros Hobgoblins. «Wow, ¿quién es este Orclord?», preguntó Kaijin, finalmente descongelándose. «¿Podrían incluirnos en esta conversación, por favor?» «Sí», añadí. «Si no les importa». Esa fue nuestra primera idea de cuán temible era el Orclord. Para decirlo brevemente, un Orclord era un monstruo único con habilidades de liderazgo avanzadas. Aparecían uno a la vez, de la nada, una vez cada pocos siglos, para difundir el caos en todo el mundo. En otras palabras, un sujeto peligroso. Lo que los hacía tan peligrosos era la habilidad con la que nacían, la habilidad única conocida simplemente como hambriento. Le permite al conjurador hacer que sus aliados devoren todo lo que los rodea, como un enjambre de langostas, afligiéndolos con un hambre severa que no tienen esperanza de saciar. Sonaba como una tortura para las víctimas, pero tenía grandes beneficios para el conjurador. Removía de manera muy eficiente toda la materia orgánica de regiones enteras a la vez, transformándola en energía para sí mismo. E incluso si hacías morir de hambre a tu gente, diablos, morir de hambre, el efecto definitivo era increíblemente poderoso. Pero lo más aterrador de todo era que, independientemente de los monstruos que las hordas consumieran en su loca carrera por su sustento,
sus habilidades serían transferidas al conjurador. Poderes de monstruos, atributos físicos, incluso habilidades. No era una cosa 100% segura, pero mientras más monstruos consumieras, más posibilidades tenías. En otras palabras, los orcos no están tratando de erradicar los monstruos de niveles superiores del bosque en absoluto, como están tratando de obtener sus poderes. El silencio cayó sobre la sala, indicando, de una vez por todas, que mis compatriotas ya habían llegado a esa conclusión. Todos pausamos por unos momentos. El aire se había vuelto pesado a nuestro alrededor, ya sea que tuviéramos evidencia sólida de un Urklord en el bosque o no. No estábamos indefensos ante esta amenaza, por supuesto. Este monstruo había aparecido en la escena antes, múltiples veces, y ya existía una estrategia conocida para tratar con ellos. ¿Y esto es? Impacientemente pregunté. Los Kijin respondieron dándose miradas incómodas. Kaijin y Rigurd los miraron, un poco desilusionados. Es vergonzoso para mí decirlo, comenzó finalmente Suna, pero los Urklord del pasado han sido derrotados por los esfuerzos humanos. Hambriento es una habilidad única y poderosa, no hay duda de ello, pero funciona solo aprovechando los poderes de aquellos que el Urklord derrota. Mientras que los monstruos pueden tener habilidades intrínsecas u otros efectos orientados a la magia que un Urklord puede tomar por sí mismo, los humanos no tienen nada de eso. Ellos usan artes, no habilidades, y esos son estrictamente los frutos de práctica y esfuerzo. Eso es lo que permite a una nación humana, o grupo de naciones, derrotar tal amenaza. Ja. No alamants a la bestia y no crecerá, Supongo que dudaron en decirlo porque significaba que tendríamos que involucrar a los humanos, tarde o temprano. Bueno, al menos teníamos algo que hacer ahora. Teníamos una idea general de las habilidades que el Urklord podría haber tomado, y podríamos encontrar formas de contrarrestarlas. Puede que aún no sea una gran amenaza, suponiendo que no haya vivido durante demasiado tiempo. Tal vez esto sea más fácil de lo que pensaba. Tal vez no. Ya tenía un cuerpo de caballeros, sin mencionar la horda de 200.000 orcos babeantes y hambrientos. Eso, y la organización que lideraba los fondos para equipar y armar a todos esos chicos. No tenía sentido ser demasiado optimista. Si ganara algún impulso de inteligencia a través de hambriento, incluso podría convertirse en un rey demonio con el tiempo, lo apuesto. Malas noticias por todas partes. Definitivamente debería haber llegado a él más rápido. Pero, bueno. En este momento habría sido un buen momento para que apareciera algún noble héroe, pero no tenía uno a mi disposición, para mi pesar. Muy bien. Veamos si este Urklord existe o no, antes que nada. Si uno realmente ha nacido, supongo que deberíamos enviar un mensaje a Cabal y al resto de mis amigos aventureros. Sí señor, asintió Rigurd ante la idea. Ellos habían mencionado que estaban afiliados a un grupo, el gremio, lo llamaron, que proporcionaba tareas. Tal vez el gremio podría ayudarnos, si Cabal proporcionara una entrada. Esperaba más rechazo, pero ninguno dijo nada al respecto. Cabal y sus amigos fueron ciertamente amables con nosotros antes. Sin estereotipos o similares. Pensé que podría vender algunos trozos de acero mágico que me quedaban para recaudar el dinero para la ayuda del gremio. Es posible que rechacen las transacciones con monstruos, pero no pueden rechazar el precio correcto, o simplemente podría hacer que los hermanos enanos negocien en nuestro nombre. Un Urklord amenazaría a los humanos tanto como a nosotros. Teníamos muchas fichas con las que negociar. De hecho, si sabíamos que los humanos jugarían un papel clave en esto, quizás deberíamos enviar un mensaje lo antes posible. Si los hombres lagarto ya fueran hombres muertos, los orcos probablemente perseguirían los reinos humanos a continuación. Y ya sea que pudieran alimentarse de humanos o no, 200.000 orcos serían una amenaza de vida o muerte para casi cualquier nación. Por ahora, necesitábamos más información. Esa era mi consigna mientras continuaba la conferencia, pero repentinamente, Showei se puso rígido, haciendo una mueca. ¿Qué es? Bueno, comenzó, uno de mis clones ha hecho contacto con alguien que insiste en comunicarse con usted, Rimuru-sama. ¿Qué piensa? Contacto. Y me nombraron, incluso. ¿Quién diablos? Todavía no tenía muchos conocidos en este mundo, en serio. ¿Era acaso, tal vez,
hablando del diablo. Nah. Dijeron que les tomó varias semanas viajar aquí desde su base de operaciones. Más de un mes de ida y vuelta. Imposible. Este contacto no me ha dado un nombre, Rimuru-sama. Ella simplemente busca enviarle un mensaje, y ella es bastante inflexible. Ella es una dríade. Las cejas de todos se levantaron en sorpresa. Un monstruo bastante conocido, supongo. No, exclamó Rigurd. Han pasado varias décadas desde que una dríade se manifestó, ¿no es así? Prácticamente nunca han desaparecido. ¿Por qué aparecería una ahora? Para los hobgoblins, ellas no eran más que figuras míticas. Y a juzgar por la respuesta del antiguo ogro Sowey, deben haber sido de un nivel bastante alto. Una que había visto y hecho contacto con Sowey, a pesar de lo bien dotado que él estaba al ocultar sus clones. Eso demostraba el calibre con el que estábamos tratando. Mejor no enfadar esta dríade entonces. Muy bien. Me reuniré con ella. Guíala hacia aquí. Parecería que mi pensamiento era correcto. Poco después de dar mi consentimiento, la puerta de la sala de conferencias se abrió para revelar una nueva figura. No había perdido ni un segundo al clon de Sowey, incluso cuando él usó movimiento de sombra para guiarlo de vuelta. Llamarla una esa sería grosero. Ella era una mujer, una muy hermosa. Su cabello era verde, su piel clara, su figura bien tonificada, cincelada incluso, como una diosa nórdica. Sus exuberantes labios eran de un tono azul claro, combinados perfectamente con sus profundos ojos azules. Ella lucía de unos 20 años de edad para los estándares humanos, pero definitivamente no era así. Era semitransparente, y cualquier observador podía decir que su cuerpo no tenía peso ni presencia física real. Las dríades eran, de hecho, descendientes de las razas de hadas, lo más cercano a una forma de vida espiritual que uno podría presenciar. Más tarde supe que servían como guardianes de los Ents, las personas vivas de los árboles que eran otra presencia de alto nivel alrededor del bosque. En términos de ranking, eran fácilmente a o superior, allá arriba con Ifrit, y sin duda una presencia aterradora para Rigurd y los hobgoblins. ¿Pero qué quería ella? La mesa de conferencias se envolvió en silencio. Las dríades, aunque eran longevas, rara vez abandonaban sus santuarios. Eran anunciadas por algunos como las guardianas de todo el gran bosque de Jura, y solo unos pocos afortunados verían una por sí mismos. Eran legendarias por imponer castigo divino sobre los pecadores, aquellos que perjudicaban los bosques. Benimaru y los otros exogros reaccionaron de la misma manera que Rigurd. Pero la dríade no dejó que eso la desconcertara. Evaluó la habitación por un momento antes de fijar sus ojos en mi figura. Mis saludos para usted, líder de los monstruos, y sus seguidores. Yo soy Treinos, una dríade. Es un placer conocerlos a todos. Ella sonrió, como un capullo que empezaba a florecer. Eso fue todo lo que me tomó para preguntarme. Estoy siendo demasiado cauteloso con ella, tal vez. Ella tenía una belleza propia de un hada, eso era absolutamente cierto. Lo mismo digo. Mi nombre es Rimuru. Podemos mantenerlo casual aquí, de acuerdo. Nada de eso del líder de los monstruos. Odiaba los sobrenombres en la tierra. No quería ninguno aquí, así que me aseguraba de eliminarlo antes de que el resto de la sala pudieran presentarse. Entonces, dije, todavía tratando de superar mi vergüenza, ¿para qué querías verme? Gracias. He venido aquí para discutir los eventos que tienen lugar en este bosque, eventos de los que, imagino, todos ustedes son conscientes. Como una de las guardianas designadas del gran bosque de Jura, no puedo permitir que esta serie de calamidades se quede sin resolver, por lo que he aparecido ante ustedes. Lo hago porque espero unirme a su conferencia. Ella asintió a cada uno de los participantes antes de regresar hacia mí. Treinos, ja. Un monstruo con nombre entonces. De alto nivel, sin duda. ¿Pero por qué aquí? Benimaru se atrevió a preguntar. Seguramente hay razas más poderosas que los goblins a los que podría haber acudido para obtener ayuda. Este es el puesto de avanzada más poderoso en la región cercana, respondió la dríade. Los otros ya no existen, su gente ahora está afiliada con el hombre lagarto conocido como Gabiru. Los Ents no pueden moverse de un lugar a otro y, por lo tanto, casi no interactúan con otras razas.
Si fueran destruidos por un enemigo externo o un desastre natural, no habría mucho que pudieran hacer para defenderse. A las dríades se nos otorga el permiso para viajar al mundo exterior solo en estas formas espirituales, y lamento decir que hay pocas de nosotras. Si la causa principal de todo esto era el atacar a la comunidad de los Ents con la que compartimos nuestras vidas, nos faltan los números para darles una defensa efectiva. Es por eso que deseo incrementar su fuerza, si me lo permiten. Ella se acercó con otra alegre sonrisa. En contraste con su sorprendente mirada, la forma en que hablaba era extrañamente calmada. Ellas, de hecho, debían de ser una raza longeva, ella debe haber visto mucho a lo largo de los años. El problema era si ella podía ser confiable. Alguien tan fuerte como Ifrit, varias de ellas, viviendo en esta comunidad o lo que sea, ni siquiera podían manejar a los orcos. Quería usarnos como cebo, tal vez. ¿O había algún otro objetivo? Usted habla de una causa principal, dijo Akurou. Eso significa que sabe lo que está pasando en el bosque ahora. Lo sé, respondió Treinos sin dudarlo. Un Orclord lo está invadiendo con una gran fuerza a cuestas. La revelación dada libremente hundió la sala de conferencias en silencio una vez más. Deberíamos tomar eso en serio, dijo finalmente Benimaru. ¿Ha confirmado la presencia del Orclord? Sí. ¿Y si fueran a dirigir sus hostilidades hacia nuestra comunidad de Ents, nosotras no tenemos una forma efectiva de resistirlos? Los Ents no pueden moverse de donde están arraigados, y su magia mística puede hacer poco contra una raza sin miedo a la muerte como estos orcos. Tal vez podríamos quemarlos con magia de llamas, convirtiéndolos en cenizas, pero eso podría ser contraproducente para los espíritus del bosque, y ninguna podría hacerlo de todos modos. Y cualquier cosa más poderosa que eso, cualquier cosa que pudiera atacar a todo un ejército a la vez, eliminaría a los Ents con ello. Por eso. Treino se detuvo, evaluándonos a todos antes de enfocar su mirada directamente en mí una vez más. Además, hemos descubierto que un demonio de alto nivel está trabajando detrás de escena para apoyar a este Orclord. Como dríades, debemos prepararnos para esto. No estamos seguras de que Rey Demonio podría estar detrás de todos ellos, pero no estamos interesadas en dejar que estos intrusos hagan lo que quieran con nuestro bosque. Sus ojos parecían brillar aún más mientras hablaba. Como una de las criaturas más poderosas del bosque, Treinos exudaba una presencia que parecía eléctrica en la habitación. Era como si la energía corriera por todo su cuerpo. Bueno, nos gustaría ayudar, pero ¿qué querías que hagamos, exactamente? Me gustaría que derrotaras al Orclord, respondió inmediatamente Treinos. Esto dejó a todos sin palabras. Wow, protesté, este monstruo es, ¿cómo? Increíblemente fuerte, ¿no es así? ¿Por qué alguien como yo tendría que enfrentarlo? Treinos respondió con una mirada asombrada. Pero los Kijin aquí tienen la intención de luchar contra los orcos, ¿no es así? Y tú planeas contribuir al esfuerzo por ti mismo, ¿verdad? Tú fuiste quien extendió una mano para salvar a todos esos goblins indefensos no hace mucho. Pensé que nos mostrarías una amabilidad similar a nosotras y los Ents. Ella sonrió de nuevo. No estaba seguro de qué fuentes estaba aprovechando, pero Treinos parecía saber una cantidad notable de cosas sucedidas en este bosque. Ella debió haber visto mis hazañas en este mundo y llegó a la conclusión de que yo era una especie de buen samaritano omnipotente. Quizás las vidas aisladas que llevaban las dríades hicieron que asumieran lo mejor de todos los que conocían. ¿Se le ocurrió alguna vez que nosotros, de acuerdo, yo, podríamos apuñalarla por la espalda? La sonrisa hacía imposible decirlo, pero cuando nuestros ojos se encontraron, pude sentirlo en mis entrañas, quien estaba frente a mí, no era una mentirosa. Decidí confiar en mis instintos. Si su historia era cierta, realmente teníamos un Orclord en nuestras manos, así como un demonio de alto nivel que acechaba detrás de él. Todavía no sabía exactamente cómo podría contribuir a la causa, pero si ella confiaba en mí, también podría devolverle el favor. Tomé una respiración profunda. Pero antes de que pudiera hablar. Por supuesto. Para nuestro líder, Rimuru-sama, el Orclord no es más amenaza que una cucaracha pasajera. Sion robó mi protagonismo con una audaz mirada de determinación en su rostro. Cielos. No soy un dios ni nada. Desearía que ella hubiera podido consultar conmigo primero. Porque ya es un hecho que yo soy quien va a matar al orco.
Antes de que pudiera protestar, Treynos me dio otra sonrisa. Oh, exclamó ella. Entonces es justo como he oído. Te deseo mucha suerte contra el Lord entonces. Y eso fue todo. Sion me había empujado más o menos al papel de asesinar al Lord, pero eso no marcó el final de la conferencia. Continuamos, mientras Treynos nos acompañaba para el resto. En el mapa, en el área de los pantanos, había una tabla de madera con hombres lagarto escrita en ella. Detrás de ella, otra marcada con goblins. Delante de allí estaba el lugar donde los dos contingentes de orcos diferentes iban a cruzar caminos. Ponerlo todo en el mapa de esta manera hizo que el tamaño de la fuerza de los orcos se hiciera rígida en nuestras mentes, pero mis ojos estaban dirigidos a otra parte. Saben, dije, si ese idiota de antes decidiera lanzar un ataque contra el cuartel general de los hombres lagarto ahora mismo, él lo capturaría bastante rápido, ¿no es así? En efecto. Gabiru, el supuesto enviado de los hombres lagarto. Si él decidía asaltar el territorio de los hombres lagarto mientras su fuerza principal estaba ocupada enfrentándose con los orcos, no habría forma de repelerlo. Las cavernas serían suyas en un abrir y cerrar de ojos. Y las fuerzas goblin ya estaban en perfecta posición para ello. ¿Estás seguro de que estas son las posiciones correctas, Showei? Lo estoy, dijo Showei. Los goblins están acampando en las llanuras al pie de la cordillera. Si despliegan sus fuerzas desde allí, lo harán justo en el lugar indicado. Confié en él por su palabra, pero porque solo estaban sentados allí en lugar de unirse con los otros hombres lagarto. Esa era la cosa. Pero tenía que recordarme que yo también estaba haciendo algunas suposiciones bastante grandes. Gabiru no tenía ninguna razón para atacar a sus compañeros hombres lagarto. La extraña forma en que eligió posicionar sus fuerzas me hizo sospechar, pero había pocas razones para concentrarme en eso, pensé. Tal vez lo estoy pensando demasiado. Soy un novato en esto, así que... No, interrumpió Akurou, con sus ojos brillantes. Creo que puede tener un punto. Si la fuerza principal de los hombres lagartos se despliega directamente enfrente de ellos, sería más fácil tratar de atacar desde atrás. Pero los orcos claramente no tienen el tiempo para intentar rodearlos, e incluso si intentaran tal insensatez, ellos podrían ser fácilmente atacados y derrotados desde ambos lados mientras sus líneas se repliegan. No hay razón para mantener un ejército aquí. Pero ¿cuál sería el punto? Benimaru replicó. Incluso si los goblins derrotaran a los hombres lagarto, todo lo que tendrían que esperar por ellos es la muerte a manos del ejército orco. Quizás. Pero Gabiru parecía proclamarse a sí mismo como un líder. Puede querer tomar la posición de jefe para sí mismo. Es posible. Y realmente, no veo otra razón para que él posicione sus fuerzas aquí. Gabiru era ciertamente confiado. Soñando en grande. Pero era realmente tan descarado. Si eso es lo que piensas, dije, si creen que es posible, entonces no podemos asociarnos con él. Nadie ofreció ningún desacuerdo. ¿Crees que Gabiru puede estar rebelándose contra su propia gente?, preguntó Treynos. Sí, parece posible, la forma en que este mapa lo muestra. Él ofreció que nos uniéramos a su ejército, pero ya no creo que sea una buena idea. Ya veo. Quizás haya alguien que lo obligue a hacer esto. Investigaré. Apreció el gesto. Pero si ella estaba cubriendo a Gabiru por nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo los demás ahora? Me gustaría mucho forjar una alianza con los hombres lagarto, dijo Akurou. Por nosotros mismos, nuestros números son demasiado bajos. Además, odiaría dejarlos solos e indefensos. Todos asintieron alrededor de la mesa. Nadie parecía tener alguna preocupación al respecto. Pero ya sea que tengamos una alianza o no, nunca superaremos en números a los orcos, repliqué. Seguro que no tratarán la oferta como un insulto. Los hobgoblins parecían ver eso como un problema. Los Kijin se echaron a reír. Rimuru-sama, se preocupa demasiado, comentó Akurou. Cada uno de nosotros es tan poderoso como todo un ejército. Dudo mucho que menosprecien a alguno de nosotros. Pensé que él se estaba dando demasiado crédito. Sonaba como algo que Gabiru diría, en serio. Pero al parecer, lo decía en serio. Iré y negociaré con ellos yo mismo, dijo Showei. Está bien si hablo con el jefe hombres lagarto en su nombre, Rimuru-sama.
Lo evalué mientras él esperaba mi respuesta. Ciertamente parecía confiado. No estaba seguro de dónde venía tal confianza. Pero parecía valer la pena confiar en él. El mapa acababa de decirnos que esperáramos un enfrentamiento entre orcos y hombres lagarto en poco tiempo. Asumiendo que eso fuera cierto, teníamos más tiempo para salvar esta ciudad de lo que pensé al principio. Tener una idea general del futuro cercano, también ayudó a todos los demás a calmarse un poco. Bien. Así que vamos a tomar dos tareas diferentes. Dirigiré una fuerza de avance hacia los hombres lagarto, y golpearemos juntos a los orcos. Trataremos de ganar la batalla, pero si empieza a parecer desolador, entonces iremos al plan B, donde, básicamente, abandonamos la ciudad, nos reagrupamos donde están los enemigos y nos centramos en defendernos. Probablemente tendremos que recurrir a la ayuda de los humanos si se llega a eso, así que me pondré en contacto con el aventurero Cabal y les pediremos que nos ayuden a eliminar al Orclord. Él es una amenaza tan grande para ellos como lo es para nosotros, así que estoy seguro de que van a ayudar. Por supuesto, todo esto depende de formar una alianza con los hombres lagarto. Vas a ser clave para eso, Souei. Haz que suceda. Como usted ordene, Rimuru-sama. Souei asintió hacia mí. Tenía fe en que él lo haría, ciertamente. Cierto. En ese caso, siéntete libre de hablar con el jefe hombres lagarto siempre que puedas. Solo asegúrate de que los dos seamos socios iguales en esta alianza. Nadie está sirviendo a nadie más. Entiendo, dijo, luego desapareció rápidamente, como si se desvaneciera en las sombras. Él trabaja rápido, ¿no? Bien. Ahora, si Souei arruina su trabajo, nos dirigiremos directamente al plan B. Quiero que todos ustedes estén preparados para eso, en caso de que suceda. El resto de la sala asintió en acuerdo. Gracias a todos por aceptar mi repentina solicitud, dijo Treinos, inclinándose en mi dirección. Haré todo lo posible para garantizar que esta relación sea beneficiosa para ambos. Oh, no, lo mismo para ti, balbuceé. Ella sonrió un poco en respuesta, tal vez encontrando mi vacilación linda o algo. Nos reuniremos de nuevo entonces, líder de los monstruos, o Rimuru-sama, debería decir. Luego se fue, lanzando su propia magia para regresar a casa. Así, teníamos nuestras órdenes. Sería genial si pudiéramos formar esa alianza, pero si no, tendríamos que pensar un poco en nuestro modus operandi. Por cierto, Rimuru-sama, ¿tiene algún interés en ponerse en contacto con Gabiru de nuevo? Buena pregunta, Akurou. Creo que me gustaría guardar eso para el plan B, cuando busquemos apoyo humano. Pero los reinos necesitarán tiempo para movilizar sus fuerzas cuando llegue el momento, ja. ¿Crees que quizás podríamos decirles que hay un Orclord ahí afuera por el momento? Suena como una buena idea. Voy a filtrar la información a través de los comerciantes Kobold. Después de eso, ellos lo difundirán bastante bien. Gracias. Eso debería funcionar por ahora. Además, ellos probablemente querrían alguna evidencia sólida sobre el nacimiento del Orclord antes de unir fuerzas con nosotros. Rigurd ya estaba fuera de nuestra sala de conferencias, cumpliendo mis órdenes. Incluso como Rey Goblin, él todavía corría todo el día como una gallina sin cabeza. Las cosas empezaban a suceder. Estaba empezando a ponerme nervioso, pero no tenía sentido preocuparse por ello. Teníamos que hacer lo que pudiéramos, y ahora mismo, eso significaba que teníamos que prepararnos. Sin embargo, un Orclord, ja. Sonaba bastante complicado. El robo de las habilidades de las personas sonaba terriblemente injusto, no es que yo fuera quien para hablar. Pero me habían convencido para confrontarlo, y ahora no podía decepcionar a Treinos. No estaba del todo seguro de mis posibilidades, pero había llegado a un acuerdo, e iría por él con todo lo que tenía. Si lo arruinara, no tendría ninguna posibilidad de cumplir la promesa que le hice a Shizu. Tenía que pensar en el futuro, incluso si la idea me deprimía un poco. El ejército orco asaltaba el bosque, con los pies golpeando contra el suelo, árboles enteros caían en el camino. Destrúyelos. 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 Tal era el atronador canto de los orcos mientras avanzaban, sus ojos amarillos brillaban con rabia. No eran capaces de pensar de la manera normal.
En sus ojos, todo lo que se movía era su presa. Estaban eternamente hambrientos, y toda su conciencia estaba dedicada a llenar sus estómagos vacíos. Bump. Uno más cayó. Los que lo rodeaban estaban llenos de alegría. Ahora tenían una presa. En un momento dado, podrían haber sido amigos, pero ahora, él era solo un trozo de carne. Parecía que todavía respiraba, pero todo lo que significaba para los demás era que su carne estaba fresca. Aquellos que tuvieron la suerte de haber estado marchando a su lado inmediatamente tomaron la responsabilidad de destripar el cuerpo. El hígado fue llevado al líder de su pequeño grupo, con el resto recogido por primero en llegar, primero en servirse. Crunch, rip, smack. El aire se llenó rápidamente con los repulsivos sonidos de carne y hueso siendo destrozados. Ellos estaban siempre hambrientos. Y mientras más hambre tenían, más poderosos se hacían en batalla. Eso, justo allí, era el beneficio oculto de la habilidad única conocida como hambriento. Cuantos más orcos caían y se comían, más hambrientos crecían los supervivientes, más fuerte era el ejército. Contaban con 200.000 esclavos hambrientos de una ciudad bajo el gobierno de Lord. No habría salvación para ellos, ya que trabajaban febrilmente para llenar sus estómagos. Era un esfuerzo demasiado inútil en este infierno sin fin. Ahora, la tierra natal de los ogros estaba delante de ellos. Los orcos eran monstruos rango de los ogros, con una calificación de B, los hacían encogerse de miedo, nunca en sus sueños se atreverían a desafiarlos a una pelea. Pero míralos ahora. Destrúyelos. 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 Nunca se detuvieron. En todo caso, la caza de presas los hacía ir más rápido. Sus camaradas caían mientras los ogros se enfurecían, ejercitando todo el peso de sus poderes, machacándolos, hundiéndoles sus cráneos con los mangos de sus hachas. Pero todo lo que quería decir era que los orcos de repente tenían un suministro abundante de carne fresca. Estaban encantados, esperando contra toda esperanza que ayudara a evitar el hambre por al menos un momento. Un ogro cayó. Varios orcos se abalanzaron de inmediato, bañándose en su sangre mientras roían su cuerpo. Pero, no funcionó. No llenó nada. Pero ahora mira. Los cuerpos de los orcos estaban cambiando. El poder del ogro estaba ahora dentro de ellos. Y ahora los ogros fueron tragados por las hordas de orcos supuestamente inferiores, dando su último y afligido grito por la aparente inutilidad de sus poderes. Y de manera lenta pero segura, algunos de los orcos comenzaron a manifestar habilidades nuevas e inesperadas. La fuerza de los compañeros que consumo es mía. El poder de la presa que devoro es mío. La comida continuó. Ninguno temía a la muerte. Cualquier sensación de miedo en sus mentes había sido consumida junto con la carne de sus camaradas. Y el poder que fluía dentro de ellos ahora se abría camino hacia el rey. Su rey, el Orc-Lord, el que reina en la parte superior de la cadena alimenticia. La marcha continuó. Su próxima presa estaba justo delante de ellos. El jefe hombres lagarto se estremeció cuando escuchó el reporte. Lo que más temía ahora era realidad. Según el mensajero, la fortaleza de la poderosa raza de los ogros fue destruida incluso antes de que terminara el día. Como si fuera tragada entera por la horda de los orcos. Ya no había duda de ello. El Orc-Lord estaba aquí. En términos de estadísticas absolutas, estos eran todavía orcos de rango D, 200.000 de ellos o no. 10.000 hombres lagarto de nivel C y, jugando en su territorio en los pantanos, tenían todas las posibilidades de luchar de manera equiparable, o mejor. Pero si lo que él más temía, un Orc-Lord, estaba en la escena, nada de ellos era rango D. Si habían abrumado por completo a los ogros, eso era un indicador de su poder, desde el guerrero superior, hasta el peón más bajo del ejército. Puede que no sean tan poderosos como los ogros, no, pero podrías poner un signo más junto a esa D, como mínimo. Y cualquier orco de nivel caballero o superior sería al menos un rango C. Diablos, en este punto, podrían estar inclinados hacia C, igualando el rango de los hombres lagarto. Ya sería bastante difícil defenderse de un ejército tan masivo que intenta golpearlos. Pero si ahora no había una diferencia significativa en la fuerza en el nivel de infantería, ellos no tenían ninguna posibilidad. La presencia del Orc-Lord significaba que esconderse en las cavernas y tratar de resistir un asedio sería inútil. Una cosa era que tuvieran refuerzos,
pero cerrar todas las salidas potenciales simplemente haría que los hombres lagarto murieran de hambre en lugar de los orcos. Simplemente tendrían que lanzarse contra ellos. Era una decisión amarga para el jefe, pero alguien tenía que tomarla. Gabiru, enviado lejos para obtener el apoyo de los goblins, aún tenía que reportar su regreso. Ellos no podían perder el tiempo buscándolo, solo haría de sus enemigos una amenaza aún mayor. El jefe comenzó a temer que él mismo tendría que dirigir las fuerzas. Un soldado corría, gritando. Jefe. Tenemos un intruso. Quiere reunirse con usted en la entrada de la gruta de piedra caliza. Los guardias del jefe prepararon sus lanzas en respuesta. Cálmense, dijo. Podía sentir la presencia de un aura fuerte cerca, más poderosa que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, y se dio cuenta de que no valdría nada provocar a su dueño. Cualquier batalla llevaría a innumerables víctimas, era lo más probable, además, él no podría detectar ninguna hostilidad de esa aura. Quien quiera que sea, dijo mientras se tranquilizaba, es muy valiente, viniendo aquí solo. Me gustaría verlo. Tráelo. Pero ¿qué pasa con el riesgo, señor? Esta aura está en el nivel de un demonio. Si deseamos alejarlo, tendremos que pagar un alto precio por ello. Él no parece ser una amenaza inmediata, por lo que no tenemos ninguna razón para amenazarlo de inmediato. Deberíamos cubrir el área de la cámara con nuestras tropas de élite entonces. Por favor. Pero no quiero que nadie se mueva una pulgada hasta que yo dé la orden. Deja eso claro. Sí. El jefe asintió a su guardia real y esperó a que apareciera el visitante inesperado. Estaban en un laberinto natural, uno con innumerables rincones y grietas ocultas. Si este enemigo intentara causar algún problema, ellos tendrían formas de manejarlo, en el peor de los casos, es decir. La esperanza del jefe era que pudieran hablar en su lugar. Ahora el aura se acercaba, su tamaño le decía al jefe todo lo que necesitaba saber. Cualquier movimiento tonto, pensó, y ni siquiera un centenar de mis soldados de élite puede ser suficiente para derrotarlo. Después de unos momentos más, uno de sus hombres trajo a un único monstruo a su cámara. Era de piel oscura, su cabello negro con reflejos azules, y ojos de un azul más claro parecían fríos como el hielo. Era casi tan alto como un hombre lagarto promedio, no gigantesco para los estándares de los monstruos, pero se veía sereno, alerta, listo para cualquier cosa. El poder que parecía exudar era abrumador en sí mismo, incluso cuando estaba rodeado de varios guerreros hombres lagarto para mantenerlo bajo control. Un centenar de otras tropas estaban estacionadas alrededor de la cámara, listos para saltar sobre este visitante siempre y cuando su jefe les diera instrucciones. El jefe miró al visitante, luego se resignó. Si esto se irá mal, pensó, puede que haya perdido las vidas de todos en esta habitación. Tal era la extensión del aura de este monstruo, exponencialmente más grande que cualquier otra cosa que él conociera. Mis disculpas, comenzó el jefe. Hemos estado tan ocupados con nuestros propios preparativos que me temo que no puedo proporcionarle la cortesía que merece. ¿Puedo preguntar qué le trae por aquí? Su elección de palabras enfureció a los hombres lagarto más jóvenes en la cámara. ¿Qué necesidad había para toda esta cortesía ante un completo desconocido como este? El jefe apreciaba su preocupación, pero ahora él estaba nervioso. Si hacían algo para disgustar a este visitante, posiblemente nunca más salgan de esta cámara. Los jóvenes guerreros tenían muy poca experiencia y carecían de la capacidad de medir con precisión a sus enemigos. No habían vivido tanto como el jefe ni habían desarrollado sus habilidades de detección de peligros como él lo había hecho. Pero sin tener en cuenta las preocupaciones del jefe, el monstruo habló. Mi nombre es Owei. No hay necesidad tanta cortesía. Soy simplemente un mensajero. Traicionando los peores temores del jefe, el monstruo se presentó serenamente. No había nada salvaje en su comportamiento mientras miraba al jefe, sin importarle en absoluto las protestas que lo rodeaban. Owei, no. Un monstruo nombrado. Eso explicaría la abrumadora sensación de poder. Y este monstruo nombrado estaba siendo empleado por otra persona, un pensamiento que hizo que el jefe se imaginara un sudor frío corriendo por su espalda. Permítame declarar mi asunto. Mi maestro desea formar una alianza con usted y me ha pedido que haga los arreglos necesarios. Siento que tenemos buenas noticias para usted,
mi maestro no puede simplemente observar de manera ociosa cómo los orcos diezman sus filas. Por eso, él ha solicitado esta alianza. No era un escenario de pesadilla para el jefe después de todo. Este maestro sonaba un poco arrogante y contundente, sí, pero algunos aspectos de la oferta merecían ser escuchados. El pensamiento del jefe, sobre este monstruo, Showei, y los objetivos de aquel a quien servía. Quien quiera que fuese, estaba trabajando contra los orcos, al menos. Antes de responder a su propuesta, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. La respuesta fue simple, pero le confirmó al jefe que la otra parte estaba dispuesta a negociar. Esto era un alivio. Pues bien. Si lo que busca es una alianza, es seguro asumir que su maestro está dispuesto a trabajar junto a nosotros cuando nos enfrentemos a los orcos. En efecto. Como le dije, él no desea ver aniquilado su pueblo. Él desea luchar a su lado, si es posible. Entonces déjeme hacer otra pregunta. ¿Qué piensa su maestro que es la causa principal de esta situación? Showei se quedó en silencio por un momento. Una audaz sonrisa comenzó a cruzar su rostro. Está preguntando si es un Orclord con lo que estamos tratando. Entonces déjeme darle una información que garantizo que es la verdad. Mi maestro, Rimuru-sama, ha recibido una solicitud de las Dríades, las guardianas del gran bosque de Jura, para matar al Orclord. Él ha prometido solemnemente cumplir con dicho propósito. Espero que lo considere cuando tome su decisión. Esta respuesta ofreció aún más para el jefe de lo que esperaba. La revelación de que las Dríades estaban involucradas provocó que todos en la habitación se agitaran. Y el hombre ante él acababa de confirmar que el Orclord era muy real. Sea cual sea el maestro al que este monstruo servía, tenía el poder, realmente, para vencer a esta amenaza. Considerando que Showei había divulgado el nombre de las Dríades, una de las presencias de más alto nivel en el bosque, parecía seguro asumir que estaba diciendo la verdad. Nadie era lo suficientemente tonto como para hablar de Dríades, hacerlo provocaría su ira. Se decía que ellas podían verlo todo y oírlo todo, a través de los mismos árboles que poblaban el bosque. Todos los residentes del bosque sabían que sus nombres deben manejarse con respeto. El término alianza sugería que los hombres lagarto no serían sometidos a la servidumbre. Serían tratados como iguales. Era una oferta, razonó el jefe, que tenían que aceptar. Pero antes de que él pudiera hablar, otro grupo de hombres lagarto entró en la cámara. Jefe. No hay necesidad de escuchar tal conversación. En efecto. Somos la orgullosa raza de hombres lagarto. Porque algún extraño cualquier piensa que puede simplemente balbucear tonterías y ganar nuestro favor. Eran los hombres de Gabiru, parte del grupo que se quedó atrás mientras su líder partía para asegurar el apoyo de los goblins. El jefe les había pedido que se quedaran, temiendo que fueran demasiado impotentes para ser útiles en las delicadas negociaciones con los goblins, y ahora él estaba pagando ese error. Él deseaba poder hacer clic con su lengua y hacerlos desaparecer. Ciertamente, no se sabía exactamente cuán poderosos eran este maestro y su gente. Pero simplemente rechazarlos, por la autoridad de su jefe. Este visitante demandaba demasiado, era cierto, pero él era un mensajero, y estos hombres lagarto, no tenían derecho a tratarlo como basura. Además, las demandas de los visitantes no eran, en sí mismas, un problema. El enviado representaba a un monstruo lo suficientemente poderoso como para que las Dríades buscaran su cooperación. En términos de nivel, él debía ser equivalente a los hombres lagarto o superior. Y en el mundo de los monstruos, todo se trataba de la supervivencia del más apto. Aquí había una presencia de nivel superior que buscaba su ayuda. Cualquier rudeza percibida podría ser rápidamente perdonada. Incluso este enviado poseía una aterradora cantidad de fuerza, un demonio hasta la médula. Equivocarse de qué lado tomar, y él podría convertirse fácilmente en su enemigo, y enfrentarse a un demonio como este antes de que llegara la horda de orcos sería el cénit de la estupidez. El jefe miró a Showei, tratando de leer sus emociones. Los ojos del enviado todavía estaban directamente sobre el líder hombres lagarto. Eso era un alivio. Él no podía permitirse el lujo de dejar que un necio espectador arruinara esta oferta. Silencio, gritó, silenciando la cámara mientras señalaba a sus guardias con sus ojos. Yo seré quien decida lo que haremos. Ustedes no tienen derecho a intervenir.
Llévenlos al calabozo. Una noche que pasen allí debería ayudarles a ver el error de sus modales. Los dos transgresores fueron rápidamente llevados, gritando: «Jefe, por favor, reconsidere, y también Gabir-Usama nunca permitirá esto». Pero ya no importaban. Él se giró hacia Souei y bajó su cabeza. «Por favor, perdone la rudeza de mi gente. Creo que me gustaría continuar esta alianza con ustedes. Sin embargo, los asuntos con los que debo lidiar en este momento me obligan a permanecer aquí. En circunstancias normales, me encantaría consultar con su maestro, pero me temo que no puedo perder un solo momento. ¿Sería posible que él viniera a este lugar?». Él tragó nerviosamente. Esto era pedir mucho de alguien mucho más poderoso, lo sabía. Sabía que podía enojar al enviado fácilmente, pero Souei no mostró ninguna preocupación en absoluto. Aceptó su disculpa. «Estoy seguro de que mi maestro estará encantado de escuchar su respuesta y espero trabajar con usted. En ese caso, haré los arreglos necesarios para traer nuestras fuerzas aquí. Llegará a conocer a Rimuru-sama usted mismo en ese momento». El comportamiento de Souei sugirió que nunca pensó por un momento que el jefe lo rechazaría. Oh, el jefe de repente pensó, si lo rechazara, eso sería todo. El fin de la suerte de los hombres lagarto. Y eso no es una especulación ociosa, pensaba. Sin esta reunión de hoy, sin esta alianza, nuestra gente bien podría haber perecido. El enviado, Souei, había declarado que el Outlord era real. El peor escenario en la mente del jefe ya estaba en movimiento, y ahora había un atisbo de esperanza de que podrían sobrevivir a ello. Esto llenó al jefe con una gran sensación de alivio. «Reunámonos juntos entonces», dijo Souei, «dentro de 7 días. Les pido que no se apresuren ningún tipo de conflicto antes de esa fecha. También le aconsejaría que cuide su espalda por el momento». «Muy bien. Espero con interés reunirme con su maestro». El monstruo asintió al jefe, luego desapareció del lugar, sin un sonido, como si se desvaneciera en las sombras. 7 días. Eso sería suficiente, pensó. Refugiarse en sus cavernas para evitar que los orcos se vuelvan más fuertes, y esperar sus refuerzos. No sabía qué tipo de números traería su nuevo aliado, pero incluso alguien tan poderoso como Souei solo sería de gran ayuda. Si su supuesto maestro estaría enfrentando al Outlord, entonces los hombres lagarto necesitaban darle todo el apoyo que pudieran. Era un enfoque incierto, de esperar y ver, pero ciertamente superaba el riesgo de poner sus vidas en una confrontación que no ofrecía casi ninguna posibilidad de supervivencia. Ahora, al menos, el jefe sabía lo que debía hacerse. «Prepárense para un asedio, hombres. Debemos reservar nuestra fuerza de combate hasta que lleguen los refuerzos». Sí. Y así, los hombres lagartos se refugiaron en su laberinto natural, ocultándose y callados para el enfrentamiento por llegar. Gabiru abrió sus ojos. Le tomó un momento recordar lo que había sucedido. Cuando finalmente lo hizo, salió disparado de la cama, pálido. «Está despierto», dijo el hombre lagarto que lo servía. «Sí. Pido disculpas por alarmarte. Debo haber caído en su trampa». «Su trampa». En efecto. Ese tonto imprudente y sus ingeniosos trucos. «¿Qué significa, señor?». «Significa que el luchador que me derrotó era el verdadero líder de la aldea». «¿Qué?». Sus hombres comenzaron a conversar nerviosamente unos con otros, digiriendo esta devastadora noticia. Tenía sentido, en sus mentes. El truco, pretendía que el Slime era su líder para distraer mi atención. Él hizo el papel de algún peón tonto, luego me golpeó justo cuando mi guardia estaba baja. De todos los trucos sucios, usar algo así contra Gabir-Usama. Y pensar que los lobos terribles, de todos los monstruos, están cooperando voluntariamente con una pequeña alimaña. Los llamados amos de las llanuras. Son solo un puñado de perros sarnosos al final. El trabajo de un cobarde, de pies a cabeza. No es digno de cruzar espadas con un guerrero como usted, Gabir-Usama. Totalmente. Le ofrecí la oportunidad de un duelo conmigo, justo y honesto, y ahora veo mi error de juicio. Ah, ya veo, señor. De hecho, no habría otra manera en la que pudiera imaginar que usted saboreara la derrota en caso contrario. Bah. Malditos esos desgraciados lobos terribles y a aquellos confabuladores hobgoblins.
Solo porque fueron bendecidos con una pequeña evolución, caminan como si fueran los dueños del mundo. Si creen que pueden estar a la altura de los hombres lagarto, es mejor que los liberemos de esa idea rápidamente. Gabiru asintió con aprecio a sus hombres. Eso era cierto. Él no podía imaginar ninguna otra razón por la que perdiera esa confrontación. Eso, y los lobos terribles demostraron ser una dolorosa decepción. Toda esa charla sobre su orgullo, su impecable trabajo en equipo, y aquí estaban compartiendo sus destinos con un montón de gentuza deshonesta. Cualquiera que use tácticas tan cobardes contra mí es despreciable, escupió, todavía pálido. Tal vez fue para mejor que no nos pusiéramos del lado de ellos entonces. Yo diría que sí, sí. En efecto, en efecto. Gabiru disfrutó del ego de sus hombres. Luego soltó una carcajada. En lo que a él se refería, no fue derrotado en absoluto. Ahora que lo pienso, otro hombre dijo, me parece extraño, Gabiru-sama, que usted haya permanecido en el rango de líder guerrero durante todo este tiempo. ¿Qué? Respondió Gabiru, burlándose del hombre lagarto. No quiero decir que usted no sea digno de ese puesto. Todo lo contrario. Solo siento que es una oportunidad desperdiciada, sirviendo a ese débil viejo todo este tiempo. Continúa. Ahora Gabiru estaba de su lado. El hombre lagarto enderezó su postura, el alivio lo recorrió. Siento, Gabiru-sama, que es hora de que permitamos que nuestro jefe se jubile y que usted sea el nuevo jefe de los hombres lagarto. Ah, si al menos ese ya fuera el caso. Entonces, tal vez, los orcos no nos presionarían tanto como ahora. Los otros rápidamente intervinieron para ponerse de acuerdo. Exactamente. Una vez que Gabiru-sama muestre su verdadera fuerza, ese viejo tonto y obstinado pronto tomará la indirecta y se hará a un lado. Será una nueva era para los hombres lagarto, y nada me haría más feliz que verlo cobrar vida. Muy cierto. Es hora de que un nuevo viento sople a través de nuestro hogar. Gabiru asintió ante la gritada adulación. Sintió, finalmente, que el tiempo era favorable para él. Ah, dijo, entonces, todos estaban pensando lo mismo. Estaba considerando que había llegado el momento de actuar yo mismo. ¿Estarán dispuestos a luchar junto a mí entonces? Él evaluó a sus hombres. Todos lo miraban con ojos llenos de pasión. Le gustaba lo que veía. Ellos estaban imaginando una nueva época en la historia de los hombres lagarto, una en la que tendrían un papel directo en la historia. Pronto, pensó Gabiru, serían sus asesores más confiables, ofreciendo el apoyo que necesitaría mientras guiaba a su especie a una nueva generación de abundante gloria. Lo haremos, señor, dijo uno, si usted está dispuesto a guiarnos. Esa era la oportunidad que Gabiru estaba esperando. Él asintió sabiamente. Entonces la nueva era está aquí, proclamó. Muy bien. Vayamos todos juntos. Los ecos de los aplausos que siguieron se prolongaron durante lo que parecieron minutos. El tonto finalmente había subido al escenario. La farsa estaba por comenzar. Continuará.